Evaluación integral del dolor cervical. El dolor músculo-esquelético es aquel que afecta articulaciones, músculos, tendones, ligamentos y nervios, pudiendo comprometer cualquier región de nuestro organismo. La región cervical es uno de los sitios más frecuentemente involucrados. Su compromiso representa una importante causa de discapacidad y puede manifestarse en pacientes de todas las edades. A su vez, desde la región cervical es posible que se ocasionen cuadros de dolor a distancia, tanto en hombros y brazos como hacia la cabeza, simulando otros tipos de enfermedades. Es por eso que ante un cuadro de dolor cervical resulta imprescindible contar con un correcto diagnóstico para poder articular un programa de tratamiento que brinde resultados efectivos y duraderos. Y hoy lo analizaremos aquí, en Televida con Salud. Y estamos con Virginia Gili, reumatóloga, y Mauro Gusardo, quien se dedica también al tema de dolor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del dolor cervical, no solamente del dolor concretamente en el lugar, sino también las proyecciones, ¿no es cierto? Cómo este dolor se puede transmitir y dar otros síntomas por ahí, ¿no? Claro, es cierto. El dolor cervical por ahí es muy frecuente en la consulta, pero muchas veces se consulta por lugar en hombro, por migrañas, inclusive muchas veces las cervicalgias pueden disparar migrañas, entonces está bueno hacer un buen examen físico porque es muy frecuente también las causas musculares, los puntos gatillo, los síndromes miofaciales, es lo más temprano que aparece en general. ¿Puede provocar estos dolores reflejos sin que en el lugar cervical concretamente haya algún dolor? Sí, muchas veces los síndromes miofaciales tienen dolor referido a hombro, por ejemplo, o a la parte dorsal, y en realidad el punto gatillo está en localización cervical. Claro. Como digamos es la primera manifestación, lo que hay que tener en cuenta el paciente o la persona que le duele, no se tiene que dejar estar con que ay, me duele un poquito, porque eso va a llevar a un síndrome mucho más complejo y mucho más difícil de tratar. Claro. Entonces hay que estar atento a ese tipo de cosas. Bien, sin duda que debe llegar mucha gente con diagnósticos erróneos a raíz de esto, ¿no? Sí, muchas veces lo más frecuente es que vengan y te digan, a mí me duele el cuello porque tengo rectificación cervical. Es lo más frecuente que se ve en la placa, lo que informan. Y en realidad la rectificación es una consecuencia del dolor, porque el cuerpo cuando duele tiende a fijar el segmento que duele para que no se mueva, para que no siga generando lesión y no siga doliendo. Claro. Entonces, lo primero que aparece cuando hay dolor es una contractura muscular. Y esa contractura muscular se ve indirectamente en una placa con una rectificación. Entonces, muchas veces dicen, no, a vos te duele el cuello porque en realidad tenés rectificación cervical. Y es una segunda etapa eso, no es lo primero. Es una consecuencia. Es una consecuencia, exacto. Por eso hay que hacer un buen examen físico, pesquisar bien todo lo que es la parte muscular, los síndromes miofaciales, los antecedentes, porque muchas veces, ni hablar las actividades. Generalmente en esta etapa donde estamos viviendo, mucho sedentarismo, mucho trabajo de oficina, entonces la mala postura, la sobrecarga sostenida hace que justamente se generen contracturas y eso genera dolor. Y en el caso del dolor de cabeza debe tener alguna característica especial este dolor, ¿no? Para saber de dónde proviene. Sí, muchas veces hay pacientes que se refieren migrañosos de un montón de años y en realidad cuando vos haces un buen examen físico o una buena anamnesis, lo que encontrás es que en realidad su dolor de cabeza se inició como una cefalea tensional, o sea, por tensión muscular, y eso hace que sostenido en el tiempo se gatille una migraña, y son los pacientes que habitualmente toman medicación a lo mejor diariamente para la migraña y nunca nadie les revisó la parte cervical para ver si no viene de ese lado, que se podría solucionar fácilmente. Hay muchos pacientes que suprimen la medicación o cuanto menos bajan la dosis de la medicación para la migraña tratando las cefaleas tensionales. Claro. Hagamos un abanico, contémosle a la gente, además de dolor de cabeza, ¿qué otros dolores pueden tener un origen cervical? Y por ejemplo el dolor de hombro, un dolor dorsal, puede haber irradiaciones a miembro superior, por ejemplo una cervicobraquialgia que se llama, que es cuando además hay compresiones nerviosas que hacen que las manos se duerman, que el paciente lo refiere como un hormigueo en las manos, que es más frecuentemente de noche, cuando el paciente se acuesta por las posturas en la cama que no te das cuenta, y entonces que a su vez la raíz puede estar atrapada en la salida de la columna cervical. En los casos más avanzados, pues generalmente son pacientes más añosos, y si no también puede haber
digamos, tal contractura muscular que los nervios que pasan por debajo de esos músculos se comprimen y generan la misma sintomatología que si estuviera atrapado a nivel cervical, lo cual es muy importante porque eso se resuelve. Eso se resuelve cuando hay una compresión porque el agujero de conjunción está más cerrado y por un proceso de artrosis muy avanzado es más difícil de resolver, pero cuando es muscular es fácilmente para resolver y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a ver el tema del tratamiento con Mauro, pero hay una cuestión de educación también, ¿no? Que hay que enseñar al paciente las cuestiones posturales como para que esto no vuelva a producirse. Sí, hay que tener toda una rutina en donde, bueno, que va desde cómo duerme, a cómo se sienta en el trabajo, a cómo realiza las actividades en su casa, las actividades domésticas, todo es mejorable para evitar lesión. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo es el tratamiento. Vamos a un corte, ya venimos. Continuamos ahora hablando del dolor cervical y bueno, vamos a hablar con Mauro sobre los tratamientos, cómo tratarlos a tiempo, ¿no es cierto? Para evitar además toda esta cantidad de patologías asociadas que van apareciendo, ¿no? Claro. Lo primero que uno tiene que saber es que el paciente que tiene dolor cervical en general ya tiene antecedentes desde joven, digo por esta cuestión de las edades de presentación, de contracturas, cosas que ha pasado por alto, que esto lo hemos hablado muchas veces en otras regiones, pero lo que pasa es que es importante hacer esta puntualización porque es justo el momento del diagnóstico precoz. Ya que uno rote para un lado más que para el otro, aunque no tengas dolor, ya tenés limitación, ya te está marcando que hay algún problema en las cervicales. Y esto uno empieza a tomar con cierta neutralidad, como que porque va perdiendo flexibilidad, etc. Y lo cierto que son los signos más precoces, es decir, pérdida de flexibilidad, pérdida de movilidad, ya es una alerta. Obviamente, si a esto le empezamos a tener episodios de contractura y de dolor, los famosos puntos gatillo que estaba mencionando recién la doctora, que consiste en esto de que uno encuentra zonas de dolor exquisito dentro del vientre muscular, típicamente, por ejemplo, el trapecio, que es en esta zona acá, muy común que uno se encuentre lugares que comprime, que le da dolor hacia la cabeza, etcétera. Bueno, todos esos son signos precoces. O sea, todo arranca por una cuestión de ciertas contracturas viciosas, si se quiere, que se repiten, ¿no? Y que a la larga van a producir esto. En realidad, en la región cervical en particular, lo que tiene más importancia es el factor postural. Nosotros estamos, si contamos en el día cuántas horas estamos sentados y cuántas horas estamos acostados y cuánto realmente estamos haciendo otra cosa, vas a ver que hay un gran predominio de horas de sedestación para comer, para estar arriba del auto, cuando nos sentamos a trabajar. El celular que se ha incorporado a la posición esta ahora. Posición con una posición, claro, absolutamente viciosa, es muy en este momento cada vez más, aún cuando estás caminando, entonces está en una postura que habitualmente antes por lo menos tenías la cabeza en otra posición. Y esta posición estática de la cabeza en una mala orientación, porque en general el problema principal es que uno adelanta la cabeza. Para darle un parámetro a los pacientes que por ahí le puede servir, el hueso del pómulo en una buena posición cervical tiene que caer sobre la primera costilla en la región torácica. O sea que esta sería una posición correcta, lo muestro de costado para la cámara. Esta sería una posición correcta. La mayor parte de la gente tiene la cabeza adelantada. Y ese adelantamiento de la cabeza, que tiene que ver justamente con estas actividades, con las posturas en el mouse y las computadoras, hace que la cabeza sea sostenida por esos músculos con muchísima mayor tensión, porque obviamente a medida que la cabeza se aleja para adelante, el músculo tiene que hacer más fuerza para sostenerla. Esto es lo mismo que en lumbares, que uno no tenga que sostener hacia adelante los objetos, sino acercarlo a la línea media para no hagan tanta fuerza a los lumbares. Lo mismo pasa con la cabeza a nivel de los músculos cervicales. Entonces imagínate una persona que está manejando en esta postura, desayunando en la barra, después está con el celular caminando así, después se sienta en la oficina y tiene esta posición permanentemente, tiene horas y horas de carga sostenida de esos músculos, que primero se verá reflejado con contracturas cervicales, pero esos músculos están comprimiendo el disco. Claro. Entonces es cuestión de tiempo para que ese disco empiece a aparecer la deshidratación discal, y ahí ya le ponen el rótulo del pinzamiento, porque así como el paciente joven viene por una contractura, el paciente que ya tiene unos 40 y 50 viene porque ya tiene un pinzamiento. O hernia de disco, por ejemplo. Hernia de disco, pinzamiento, etc. Y ahí el problema, obviamente, que es importante entender que este tipo de fenómenos son secundarios, porque realmente si no uno se queda con la idea de que ¿qué hay para el pinzamiento? ¿Y cuál es la respuesta del médico? Claro. O nada,
porque nada ha demostrado levantarlo, o opciones quirúrgicas. Claro, pasa que es muy difícil pensar que el paciente va a cambiar esos hábitos. Es casi tan difícil. La gente dice, no, prefiero tomar un remedio. Claro, pero esto, yo le digo a los pacientes, le digo, esto es como cuando uno va a un nutricionista y dice, yo peso 100 kilos hace 10 años. Bueno, hay una cosa que ya está probada científicamente en usted mismo, que es que si sigue comiendo y haciendo el mismo gasto, se va a mantener en 100 kilos. Y lo mismo pasa en el paciente que te dice, hace 3 años que me duele las cervicales. Queda claro que con ese tipo de postura, con lo que usted hace de deporte, va a seguir teniendo dolor cervical. Hay que tomar conciencia. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer a partir de que está el dolor instalado? Bueno, primero que todo hay cambios ergonómicos que nosotros hacemos. Nosotros le preguntamos la cantidad de horas que está sentado, vemos la postura de sedestación y lo primero que hacemos es, hay una parte de la medicina que es la medicina postural que tiene que ver con la ergonomía, que como sabrán es cuando los artefactos del medio ambiente te condicionan una postura. Por ejemplo, una notebook te condiciona una postura diferente que una computadora que esté bien organizada en el espacio. Entonces, bueno, lo primero es detectar cuáles son los condicionamientos ergonómicos del ambiente, si tiene sillas que son inadecuadas en altura, si tiene posiciones tanto recreativas porque le gusta tejer o cosas. Se analizan todos los movimientos y se van corrigiendo. Y además de eso se le empieza a armar un programa de ejercicios que tenga la tendencia a corregir el patrón postural que le está trayendo la sobrecarga. Obviamente todo esto tiene que ser complementado también con técnicas de inyecciones regenerativas para tratar de cicatrizar los tejidos lastimados. Pero como hablábamos al principio, la regeneración tiene muchísimos mejores resultados cuando vos estás frenando los mecanismos de lesión. Por eso yo digo, es lindo irse a hacer una inyección una vez por mes y tomar una medicación todos los días y querer solucionar así el problema, pero si uno quiere poner más serio el tratamiento tiene que empezar a hacerse cargo que como está moviéndose y las posturas que está tomando está lastimando y si quiere frenar ese proceso tiene que hacer correcciones de la actividad de la vida diaria. De todos modos es bueno pensar que estamos corrigiendo, regenerando, o sea que no estamos tapando dolores, sino que estamos haciendo algo para que estos en el tiempo tengan las menores consecuencias, ¿no? Claro, la idea es frenar los mecanismos de lesión, favorecer la cicatrización con técnicas de regeneración como puede ser la proloterapia y durante ese periodo de tiempo que puede tardar, como hablábamos en otros programas de que son periodos de 3-4 meses de aplicaciones y de tratamiento, no está mal usar un analgésico, pero el analgésico está contextualizado adecuadamente. No estás dándole un analgésico y te veo la próxima sesión a ver cómo te fue con la nueva pastilla. Vos le estás dando un analgésico en un periodo donde está haciendo medidas de fondo que le va a permitir retirarlo en algún momento y tener un resultado que no sea el de tapar, como decimos, el síntoma. Bueno, vamos a decir que estamos en el Centro de Medicina Integrativa de los doctores Gusardo, teléfono 481-2594, 423-7430 en 1 de Mayo y Pasco. Bueno, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más Televida.